líneas aéreas de bajo costo, que el señor que nos entrega el pase de abordar en el mostrador es después el que está a la entrada del avión recibiendo, porque hay que aprovechar todos los recursos. En este caso, más que una cuestión de aerolínea de bajo costo, es una cuestión de esquizofrenia. Directamente voy a ser de moderador de la mesa y al final me convertiré en autor de la mesa que estoy moderando. Como suele ocurrir cuando se publica un libro, en general, pero sobre todo cuando se hace en un editorial independiente, lo primero que hay que hacer es dar muchos agradecimientos. Voy a empezar por eso para después darle la palabra a los amigos que me acompañan en esta mesa a comentar el libro recién aparecido. Lo primero, desde luego, agradecer la hospitalidad al Colegio de San Ildefonso, a Mariana Palermo, que cuando hablé con ella se mostró receptiva a esta idea, a Eduardo Vázquez, su director, y agradecer también a los coeditores de este libro. Este es un libro que podría entrar dentro de aquel prototipo o estereotipo que dictaminó Carlos Monsiváis cuando le preguntaron si ya había leído Terra Nostra, que dijo que iba a pedir una beca para leer. Él decía que un libro de más de 600 páginas requería de un financiamiento para su lectura. En este caso me quedé en 599 para que no tengan excusa y no necesiten pedir la beca. Para hacer un libro de estas características se requirieron muchos elementos combinados. Uno, hace 5 años fui merecedor de un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con el proyecto que ahora cristaliza en este libro. Yo quiero agradecer al FONCA y a los jurados que en aquel momento me consideraron merecedor de ese apoyo para escribir el libro, que planteaba ya desde ese momento el revisar muchas cuartillas que yo había escrito a lo largo de los 30 años anteriores y que se reordenaban en este volumen y se reescribían muchas veces para darles un sentido y una calidad mejor, por lo menos eso esperaba. Entonces, muchísimas gracias al FONCA. Cuando el libro ya estaba, digamos, mecanoscrito, interviene una segunda parte que es una de las más dificultosas, es la parte de ir pensando cómo eso va a culminar en una publicación. Esto no habría sido posible sin la paciencia, la dedicación, el empeño, la comprensión que le puso Ana María Jaramillo, directora de Ediciones Sin Nombre, y mi esposa. Entonces le agradezco eso en los dos papeles. Ella también sufre de esquizofrenia, como yo. Y entonces me decía, por ejemplo, oye, en la página 128 dices lo contrario de lo que dijiste en la 96. Exactamente lo contrario, dices que el poema es bueno por la razón que antes dijiste que era malo. Y bueno, vamos a revisarlo, vamos a ver qué demonios fue lo que pasó. Y yo trataba de convencerlo que había que dejar las dos opiniones, que ya que no había polémica entre escritores, uno polemizaba consigo mismo, pero bueno. Tengo que agradecer también a muchos que participaron en la edición, a la paciencia de mi familia para entender los malos humores, todo esto, a María Jaramillo, mi sobrina, que me ayudó con el índice onomástico, a Andrea Muñoz, que leyó en repetidas ocasiones pruebas, encontrando
errores de información, erratas, etcétera, etcétera, a Evelia Landeros, que nos apoya en la venta y distribución de la editorial, y también, desde luego, no los voy a nombrar aquí, pero a todos los editores de revistas, suplementos, centros culturales que me pidieron un texto para conectar a un autor, me invitaron a participar en una conferencia, y todo esto pues, fue dando el magma o el material del cual salió el libro que ahora presentamos. Un agradecimiento también muy importante a Evodio, a Eduardo y a ti por haber aceptado estar en esta mesa, en un libro tan extenso y con cierta premura. Por ejemplo, Eduardo se lo di hace 2 años y me dijo que ya lo está acabando. Y yo se lo agradezco enormemente. Y desde luego, para terminar, a menos que me vaya acordando de otros agradecimientos, agradecer la presencia del público aquí. No es fácil en esta ciudad moverse a las distintas zonas, hay que casi pensar que hay que organizar una presentación en el sur para los que viven en el sur, o en Santa María para los que viven en el norte, Santa María de la Ribera, y les agradezco mucho su presencia aquí en una hora que a mí me parecía rara, pero que los que trabajan en este museo me convencieron de que funcionaba muy bien, y creo que han tenido razón. Voy a dar la palabra en primer lugar a Evodio Escalante, un amigo, un crítico, un escritor, un poeta, al que conozco desde hace 40 años, con el que en un tiempo trabajamos juntos en la Universidad Autónoma Metropolitana, hemos estado en muchos actos de este tipo, y que a lo largo de los años ha ido realizando una obra crítica ya considerable sobre la literatura mexicana, iba a decir contemporánea, pero no, la literatura mexicana en general. Evodio, gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado, y te paso la palabra. Bien, buenas tardes a todos, y por supuesto gracias a ti, José María Espinaza, por echarnos encima este enorme costal de casi 500 páginas. Son más o menos las páginas que tiene la fenomenología del espíritu de Hegel, pero aquí la letra es más chiquita. Chema, como le decimos a sus amigos, tiene pues una impresionante y muy amplia trayectoria en la crítica literaria, en la crítica de cine, en trabajos de tipo editorial, promoviendo revistas, al frente de departamentos editoriales en la Universidad Metropolitana, en el departamento editorial del Colegio de México, y en realidad no llega a este libro que hoy presentamos sin antes haber hecho un libro que me parece relativamente similar. Me refiero a la literatura mexicana del siglo XX, que tengo entendido que le encargó el doctor García Diego, aquí presente, para su publicación en el Colegio de México. Este libro es del 2015 y está emparentado porque, bueno, son historias de la literatura, aunque el libro que hoy nos toca presentar tiene que ver con Poesía en Movimiento de Octavio Paz y colaboradores, y lo que viene después de, ¿sí? Es una mirada mucho más actual y también mucho más libre, habría que decirlo, porque quizás en esta encomienda del Colegio de México hay, quiérase que no, una idea de objetividad, ¿no? De dar una visión objetiva de lo que ha sido la literatura mexicana del siglo XX, y al revés,
aquí en este libro, Espinaza, desde un principio, declara que su libro son ni más ni menos que las notas de un lector obsesivo, que se la ha pasado leyendo muchos años de su vida, por encargo, por gusto, por curiosidad, y que en este libro refluyen esas notas, esos comentarios, que al mismo tiempo, claro, son comentarios críticos. Para mí el 68 es muy importante, me vino a la cabeza esta sensación al leer su libro, porque yo diría que el 68 es la modernización, pero una modernización que viene desde abajo. Ya no es la modernización impuesta desde arriba, desde el poder, sino desde la masa, desde los lectores, desde la clase media, qué sé yo, y que eso es lo que le da también un aire de vitalidad a la literatura que se empieza a hacer ahí. Y hablo no solamente de la literatura de la onda, que tiene que ver con la banda o con el rock, con los Rolling Stones, lo que tú quieras, sino también la literatura culta. Creo que está estremecida por ese aliento generacional de renovación que viene de esa época. Entonces, me parece interesante que puntualice en las páginas iniciales Espinaza que frente a los discursos dominantes, la lectura crítica, lo cito, tiene pulsiones incontrolables. De aquí que la función de la crítica sea replantearse a cada momento esa perspectiva, no tanto para instaurar un canon, sino para evitar que se forme. Esta declaración de principios me parece impecable, me parece que sería el modelo que debemos seguir los críticos. No estar pensando en ese tremebundo canon que además no se forma voluntariamente. Bloom nunca dijo que alguien podía imponer un canon. El canon es un resultado de una serie de movimientos culturales, de estereotipos que se van imponiendo sobre otros, de un gusto que se va formando históricamente. Pero me gusta que Chema diga que no quiere tanto imponer un canon, sino evitar que se forme, o sea, echar aire en el tejido de la literatura para que se piense de muchas maneras, que no haya un pensamiento único. Y bueno, pues qué mejor manera de comenzar ello que iniciando el libro justamente con un comentario muy amplio sobre este libro paradigmático que tramó Paz, que se llama Poesía en Movimiento, y que justamente pretende representar esa poesía que se está moviendo, esa poesía que responde a una ruptura, a un cambio, a una tentación por la novedad, digamos. Y yo recordaría, quizás matizando cosas que dice el propio Chema, que en realidad si uno lee, como también las ha leído Chema, las cartas cruzadas entre Orfila y Paz, uno se da cuenta que el proyecto original de Paz no subsistió sino de manera muy endeble. Paz quería ser, en estricto sentido, una antología de la ruptura y no quería nada que fueran medianías. Yo creo que esa antología, tal como la concibió Paz, no hubiera tenido el arraigo ni la perduración de esta poesía en movimiento que conocemos, que es el resultado de una transacción. Las posiciones conservadoras de Alichu Macero y de José Emilio Pacheco le dan un carácter ecléctico. Digamos, Paz no quería que estuviera Alfonso Reyes, para empezar. Ya es una omisión muy, muy notable. Se oponía que estuviera Alfonso Reyes, se oponía que estuviera Elías Nandino, quizás también por reacciones personales, se oponía que estuviera Jaime Torres Bodet, con el que tenía un pleito casado desde hacía muchos años, y tuvo que transigir, porque también la oposición sobre todo de Pacheco fue ejemplar. Pacheco le contesta con una carta terminante, le dice: señor, quédese usted con el trabajo que yo he hecho, retire usted mi nombre de esta antología, pero yo no voy a
permitir que se excluya a reyes. Siempre he defendido el lugar de reyes en la cultura mexicana. En fin, esta transacción, lo digo porque a veces hay mucho protagonismo de Octavio Paz en el libro, involuntariamente quizás, ¿no? Empiezas y terminas con Octavio Paz. Pero en realidad el éxito de Poesía en Movimiento se debe, creo yo, justamente a que hubo una conciliación, a que hubo una especie de transacción y se llegó a una situación más ecléctica. La segunda parte del libro está dedicada a Juan José Arreola. Yo debo decir que Arreola nunca ha sido santo de mi devoción, pero ahora que Poniatowska puso de moda lo de la supuesta violación, que creo yo que en realidad ha sido más bien el resultado de una divulgación periodística, porque cuando yo leo lo que dice Poniatowska en El amante polaco, veo que la situación es muy compleja y que ella misma lo presenta de una manera muy compleja. Es cierto que hay una frase aterradora cuando dice el catre, la amenaza, el ataque. Todo eso indicaría que sí la violaron. Pero enseguida dice, nada tienen que ver con lo que leí en los libros. Entonces, y además hay constantes referencias a Arreola como un verdadero maestro, como el que inició un primer taller literario en el que ella se formó, y además este es lo extraordinario de la figura de Arreola, que es un escritor muy carismático, que es un editor de revistas, que inventa el concepto de taller literario, que antes no existía en México y que desde entonces existe, y que además crea varias colecciones de libros, entre ellos la colección Los Presentes, y significativamente la colección Los Presentes inicia, o sea, el primer título de esa colección es el libro de Elena Poniatowska, y la propia Poniatowska dice, relata cuando llegan los primeros ejemplares de la imprenta y que tanto Juan José como ella pues están dándole los últimos detallitos de acabado a cada uno de los ejemplares, porque además espero que, dado si me equivoco me corrija Chema, Los Presentes, igual que los cuadernos del unicornio, eran proyectos que yo me atrevería a llamar artesanales, porque el tiraje de los libros pues podría ser 500 o 700 ejemplares, pero no eran los tirajes industriales que se han acostumbrado en otros momentos. Entonces, reiteradamente Espinaza señala la importancia histórica, no solamente literaria y estética, sino histórica de Juan José Arreola, y yo creo que sí, yo estaría de acuerdo con que no hemos revalorado, no le hemos dado el lugar a Arreola que tiene como ese gran animador cultural y como ese gran editor, porque también en esto tiene razón también Espinaza, los grandes escritores que van a marcar la época, todos ellos publican por primera vez en los cuadernos de Los Presentes o en los cuadernos del unicornio. Y ahí está Carlos Fuentes, ahí está Elena Poniatowska, por ejemplo, por supuesto, pero también está José Agustín, e incluso Julio Cortázar, su primer libro mexicano lo publica Arreola. Claro, en echarle porras a Arreola, me parece que de pronto Chema se pasa de tueste, porque pareciera haber una comparación con lo que hizo años después Joaquín Mortiz, y casi creo captar que le tienes animadversión a Joaquín Mortiz, porque sí, como que publicaba los de la onda, como que desafortunadamente creo que no encuentro la frase que yo quería destacar, porque por supuesto hay que elogiar a Arreola, pero esto no es motivo para quitarle méritos a alguien que vino después, que es Joaquín Mortiz. Creo que Joaquín Mortiz hizo
una labor increíble que tampoco hemos valorado como debiera ser, porque Joaquín Díez Canedo publicó a todo el escritor, Sabines, Rosario Castellanos, Efraín Huerta, Octavio Paz, Víctor Sandoval, Aridgis, Bárbara Jacobs, Vicente Quirarte, el propio Arreola, Leñero, todos estos autores, o sea, todo México está publicando en Joaquín Ortiz. Claro, también de pronto publicaba a Luis Espota y Marco Antonio Campos. Recordaba una vez que él como que le reclamó: oiga, don Joaquín, pero ¿cómo publica usted a Espota? Dice: mire, Marco Antonio, es que si yo no publico a Espota, tampoco lo podría publicar a usted. Bueno, y además hay que hacerle honor. Los libros de Marcuse los publicó Joaquín Ortiz en traducciones de Juan García Ponce. Y no solo eso, los libros de autores de la literatura española y mundial que no podían aparecer en la España de Franco, los publicó Joaquín Ortiz. Por eso está Günter Grass, por eso está Goytisolo. En fin, paso a otra cosa. El siguiente capítulo se llama El rostro, las máscaras. Hay una genial reivindicación de Elena Garro, yo estoy totalmente de acuerdo. Elena Garro es una gran escritora. Creo que la cercanía con Octavio Paz ayudó a que ella creciera como escritora, pero también me atrevería a decir lo contrario. La actitud de escritor de Elena Garro también era una especie de reto para Octavio Paz, que los dos fueron creciendo juntos en un momento dado en que podían crecer juntos. Después ya siguió cada quien por su lado. Bueno, hay una sección que se llama Los Olvidados, en claro homenaje a Luis Buñuel, y ya dije que Chema es un gran conocedor del cine. Ahí hay 4 autores que menciona Chema, serían Sergio Galindo y Francisco Tario, que sí es cierto, han sido autores un tanto relegados, pero también en esa sección incluye a Inés Arredondo y a Jorge Ibargüengoitia, y la verdad, pues yo no estoy conforme, porque para mí, y tal como lo capto en la recepción académica y de otros lectores, pues Inés Arredondo es una autora de primer nivel. En este momento está al nivel de Rosario Castellanos y de cualquier autora mexicana que tú me pongas. Incluso sabemos, esto ya es morbo, sabemos que eran esposos, que eran marido y mujer, ella y Tomás Segovia. En un momento, durante muchos años, Tomás Segovia era la estrella, tal como yo la veía, y Inés Arredondo pues, ocupaba un lugar secundario. Creo que en los años que corren la situación está al revés. Y lo digo sabiendo que admiras muchísimo a Tomás Segovia, que es un personaje fundamental como modelo literario, ¿no? Y además como amigo, y que tú has editado muchos libros de Segovia, pero mi sensación es que actualmente Inés Arredondo ocupa un lugar por encima incluso de Tomás. Pero claro, son cuestiones subjetivas. Tus notas de lector se complementan con las notas de los otros lectores que nosotros también somos. Y no se diga de Ibargüengoitia. Ibargüengoitia tiene un enorme éxito entre los jóvenes, se le sigue leyendo muchísimo. Entonces, olvidado, pues yo diría, Chihuahua, no está en ese caso. Hay luego un catálogo razonado. Bueno, también hay casi todos los autores que tú rescatas, yo los rescataría. Particularmente creo que le dedicas muchas páginas a Esther Seligson, y en efecto, uno revisando la bibliografía se da cuenta que una gran parte de los libros de Esther los publicaste tú en su editorial. Y yo pienso que es una escritora que merece ser un clásico de la literatura mexicana y que yo creo que está en vías de convertirse. Desafortunadamente ella ya falleció, pero yo creo que tienes razón cuando dices que es una escritora importantísima la que hay que leer, ¿no?
bueno, luego hablas de Héctor Manjarrés con mucha lucidez. Yo pienso que también tienes razón, que es un escritor cuya importancia está creciendo conforme pasa el tiempo. Lo único que no me gusta es el pero sería que esa tendencia a decir quítate tú que ahí vengo yo, vamos, ¿no? Eso que tú dices, elogias a Manjarrés, pero ese elogio te sirve para decir que en realidad José Agustín no valía tanto la pena. Y ahí sí yo discuerdo, porque yo tengo una admiración infinita por José Agustín, porque creo que es el escritor que creó no solo un nuevo tipo de literatura, una nueva corriente literaria, un nuevo estilo de hacer novela, sino que creó un público lector como nunca había habido en México. Los jóvenes empezaron desde muy chavos, perdón la redundancia, a leer novelas, y empezaban, claro, con José Agustín. Y yo creo que de perfil La tumba que publicó Arreola, pero que yo leí en una edición de Novaro, que tenía tirajes mucho más altos, ¿no? Pero de perfil, sobre todo final, se está haciendo tarde final en Laguna, me parece que es una obra maestra. La velocidad narrativa que alcanza ahí José Agustín, pues mis respetos, ¿no? Entonces, sí, viva Héctor Manjarrés, pero también que siga viviendo José Agustín. En fin, la parte final me parece un poco flojo que termines con Roger Bartra. No porque no merezca Roger Bartra, pero también siento que hubieras tenido mucho más simpatía si esa parte final cierras con un trabajo sobre Tomás Segovia. Ya me estoy metiendo, ya estoy un poco de metichón, ¿no? Pues el libro está concebido por José María Espinaza y él sabe por qué lo hizo así, pero a mí esta parte final no se me hizo tan climática como pudiera ser. Yo creo que sería más interesante si hubiera cerrado con un texto sobre Tomás Segovia como poeta y como ensayista, sobre todo, que tanto te ha marcado. Entonces, ver esa resonancia más personal, ver, digamos, la tripa, ¿no? Es decir, la tripa intelectual, por supuesto. O en dado caso también, ya que Octavio Paz es una especie de hilo conductor del libro y mencionas en 2 o 3 ocasiones a lo largo del libro que Pasado en Claro es un libro magistral de Paz. Bueno, ¿por qué no haber concluido con, si dices voy a estudiar poesía en movimiento de Paz y todo lo que viene después? Bueno, pues algo de lo que viene después es Pasado en Claro, y Pasado en Claro realmente es una obra maestra de Paz que sorprende en muchos sentidos, porque casi siempre el periodo creativo de los poetas se quema. Después de los 30 años, me parece que lo decía el propio Hegel por ahí, es muy difícil escribir poesía lírica. Poesía lírica. Quizás puedes escribir otro tipo de poesía, poesía dramática, poesía con toques épicos, poesía con toques intelectuales, qué sé yo, pero Alicho Macero sería un ejemplo, ¿no? Es decir, bajo una juventud y primera madurez, produces tus libros definitivos. Después, silencio. Casi le pasó también a Efraín Huerta, sí, con la excepción de los poemínimos, ¿no? Pero aquí sí, una de las cosas muy admirables de Paz es que Paz longevo continúa escribiendo, y continúa escribiendo garbanzos de a libra, porque Pasado en Claro es un garbanzo de libra. Y ya que mencioné a Helio, diré, yo estoy convencido que ese poema está escrito, cuando menos en su inspiración inicial, gracias a una lectura de los 4 cuartetos de Helio. Entonces se siente ahí una especie de cercanía. Y bueno, también mencionas mucho como tiene que ser, a Mallarmé. Lo mencionas de modo muy específico para elogiar la poesía de Gabriel Magaña. Y ahí dices que si no hubiera sido por un libro de Mallarmé, que es Mallarmé entre nosotros,
quizás no le hubiera llegado el influjo a Magaña de Mallarmé, pero este libro de Mallarmé entre nosotros, por cierto, es un libro del admirado Alfonso Reyes. Pero a mí sobre Mallarmé me gustaría decir varias cosas, que en realidad Mallarmé está presente en la cultura mexicana desde la época de la revista moderna. A finales del siglo XIX, en la revista moderna ya hay artículos donde se habla de Mallarmé. Y ya que tocamos el tema igualmente inagotable de Alfonso Reyes, pues hay que decir que Mallarmé está presente desde el primer libro que publica Alfonso Reyes. Cuando Alfonso Reyes en 1910 publica Cuestiones Estéticas, para mí como lector, cuando menos las dos cosas que me impresionan de manera muy fuerte es que haya un ensayo sobre Góngora, muchos años antes que los españoles redescubran a Góngora. Ya Alfonso Reyes en Cuestiones Estéticas reivindica la estética de Góngora. Y la otra cosa que me fascina es que hay un artículo sesudo sobre Mallarmé, el procedimiento ideológico de Mallarmé, y Mallarmé se convierte, si le rascamos un poquito, en una obsesión de toda la vida. En 1929, o no, ¿cuándo es? 24, no tengo bien el dato, en Madrid, Alfonso Reyes convoca a sus amigos a guardar en 1923, el 14 de octubre de 1923, que es un domingo, Alfonso Reyes convoca a sus amigos, entre ellos está Ortega y Gasset, a que guarden 5 minutos de silencio en recuerdo de Mallarmé. Se reúnen todos en un jardín y guardan silencio, como una especie de happening, ¿no? Y no solo eso, digo, uno de los grandes traductores del Mallarmé al castellano pues es Reyes, tradujo varios de sus poemas. Y no solo tiene Mallarmé entre nosotros, tiene otros artículos por ahí desperdigados en las obras completas, tiene otro libro que se llama Mallarmé entre nosotros, Culto a Mallarmé. Entonces realmente si Mallarmé está presente entre nosotros es primero por Alfonso Reyes y luego hay que darle todo el crédito también por Octavio Paz, que en gran parte es discípulo de Reyes y que en una primera parte de su vida tiene una gran admiración por Bretón, pero luego sustituye esa admiración por la admiración de sus últimos años por Mallarmé. Hasta hay mucha tela de donde cortar. Te felicito, pero es un libro interminable, digo interminable de discutir, porque hay muchos temas para dar y prestar. Te felicito y ojalá que tu libro sea muy comentado y muy discutido entre la crítica porque realmente lo merece. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra ahora a Armando González Torres. Él es un poeta, un ensayista, periodista que ha escrito varias veces sobre Octavio Paz desde una mirada que no es la del acólito, pero tampoco la del picapedrero con las estatuas, sino desde la espera en que yo creo que hay que escribir sobre otros escritores, que puede mezclar admiración y puede mezclar disentimiento. Por eso, cuando pensé en esta mesa de presentación, inmediatamente dije, Armando sería un presentador ideal y le agradezco enormemente haber aceptado el estar aquí. Armando. Permíteme un momento porque sí se me olvidaba un agradecimiento. Era inevitable. Uno de los agradecimientos que quiero dar, múltiple, es que para que el libro saliera estuvo el apoyo del FONCA para escribirlo, estuvo la disposición de Edición Sin Nombre para realizar el trabajo de preprensa y puesta en página, y después, por las dichosas 600 páginas, necesitamos que se conjugaran las voluntades
del gobierno de Tabasco, que a través de su departamento editorial y de Francisco Magaña coeditaron el libro, la Universidad Autónoma de Querétaro, que a través de Federico de la Vega hizo lo mismo, y de la editorial del Lirio, que Rubén, ¿andas por aquí? Muchísimas gracias. También contribuyó, es un libro que hicimos entre 4 editoriales y que me gustaría también que fuera una señal, un ejemplo de que frente a la situación que atraviesa el libro en el contexto actual mexicano, hay que buscar alternativas, ¿sí? Hay que ser capaz de colaboraciones entre las editoriales independientes, las editoriales institucionales y todas las esferas del libro. También quiero agradecer en el terreno de la puesta en página a la tipógrafa de ediciones Sin Nombre, Tere Rocha, que también anda por aquí, muchísimas gracias, que tuvo la paciencia de que le escribimos hoy. El capítulo de la página 112 vuelve a estar en la 240 igualito y solo hay un cambio en las comas, hay que quitarlo. Gracias, Tere, por tu paciencia y por tu trabajo. Ya. Pues muy buenas tardes, gracias por la hospitalidad de San Ildefonso, gracias por la invitación, José María. Y bueno, sobra decir que yo valoro muchísimo la trayectoria como editor, como promotor cultural, como polígrafo de José María Espinaza, y que esta reunión de ensayos ha sido una excelente oportunidad para ratificar esta admiración y esta empatía. Yo creo que precisamente esta confluencia de esfuerzos editoriales que mencionas ahorita, que va desde las editoriales oficiales hasta tu propia editorial, pasando por Tabasco, por la Universidad Autónoma de Querétaro, por Ediciones del Lirio, pues demuestra este aprecio que hay a tu trabajo. Yo creo que para una política del texto es un libro que, aunque está formado al amparo de la obra negra del periodismo cultural, de la efeméride, de lo que hay que entregar pues, cuanto antes, adquiere en esta nueva recomposición, en esta nueva disposición, un carácter orgánico y panorámico. Y esta visión de largo aliento que hace José María tiene dos características que suelen ser contrastantes en la crítica literaria contemporánea. Por un lado, el rigor del lector acucioso, pero por otro lado, la espontaneidad, la libertad de quien no está atado ni a grupos de poder literario, ni a dogmas teóricos, ni a adscripciones académicas estrictas. Y yo creo que en efecto Espinaza es un lector devoto y exigente, pero que no se adhiere a moldes de interpretación pues prefabricados, que añade a sus análisis generalmente muy bien fundados histórica, técnicamente, añade a estos análisis pues la frescura del tono conversacional y que tiene una amplia curiosidad que no se limita a un autor, que no se limita a un tópico literario, sino que muestra una propensión a mirar el conjunto. Y esa característica de apreciar el panorama es algo que a mí me llama mucho la atención y que agradezco como lector, porque además yo tengo la impresión de que los incentivos, tanto los académicos como los del mercado, apuntan hacia dos rumbos totalmente distintos. Por un lado, la atomización del panorama literario, esta inclinación a refugiarse y a aislarse en temas cada vez más minúsculos. Y por otro lado, también, quizá esta provenga del mercado, a la amputación de la memoria, porque, por ejemplo, en el campo del periodismo cultural, pues lo que se privilegia es la actualidad, es la novedad editorial. Y en este sentido, esta visión panorámica de Espinaza es muy apreciable porque permite comprender la literatura como una red de relaciones e influencias estrechamente interconectada, permite identificar genealogías, temas intelectuales, formas de educación sentimental que son comunes entre las distintas generaciones,
pero que paradójicamente, digamos, al identificarlas, hacen resaltar y comprender mejor las individualidades. Me interesa bueno, más bien como ya decía Evodio Escalante, yo siento que esta visión panorámica que en este libro despliega José María Espinaza tiene este contrapunto tan bien hecho, quizá menos digresivo, quizá menos libre, pero tal vez mucho más didáctico, mucho más entrañable, mucho más orientado también al alumno, que es la historia mínima de la literatura mexicana que hiciste para el Colegio de México. Entonces creo que esto da cuenta de esta visión de largo aliento, de esta capacidad para ver el bosque más que los árboles, que sucede al contrario en nuestro panorama crítico. Como señala Espinaza en el prólogo, pues el movimiento de 1968 y su trágico desenlace es la bisagra de este libro. El hecho que reúne y vertebra esta serie de ensayos sobre la literatura anterior y posterior a este punto climático. Y la lectura de Espinaza abarca varias generaciones desde Taller en adelante y reúne, como ya decía Evodio, no solo las figuras ineludibles del canon, Octavio Paz, Juan José Arreola, Rulfo, Lizalde, Bonifaz Luna, entre otros, sino que se dilata en autores que, siendo reconocidos por un círculo selecto de lectores, pues no han tenido la proyección que merecerían. Pienso en Francisco Cervantes, en Juan Carvajal, en Esther Seligson, en la propia Elena Garro, que hasta hace poco pues empieza a ser asequible, siquiera editorialmente, ¿no? En Esther Seligson, por supuesto, en Federico Campbell, en Jesús Gardea, que bueno, a muchos de ellos los has editado tú mucho, en el extrañado Severino Salazar, en Juan Tobar, en Héctor Manjarrés, en Ricardo Ñáñez, por mencionar solo algunos de este vasto elenco que no diría que rescatas, pero que justiprecias, ¿no? Y por lo demás, el libro no se detiene únicamente en las tareas más prestigiosas de la literatura. Por ejemplo, como ya mencionaba también Evodio, en la sección dedicada a Arreola, pues casi exclusivamente está dedicada más que a la apreciación literaria que bueno, también has trabajado esa parte, pero en este caso hay un extraordinario rescate de la labor de Arreola como editor de revistas marginales, como fundador de sellos independientes y como un socrático y generoso impulsor de generaciones de escritores, que además hay algo que a mí me llama la atención, digamos, de esta de esta faceta magisterial de Juan José Arreola, que no quiso crear una escuela que se pareciera él mismo. Digo, si yo hubiera sido Juan José Arreola, jamás hubiera publicado a uno de la onda, ¿no? Pero él publicó a las más distintas expresiones, ¿no? Entonces creo que eso demuestra, digamos, la grandeza de un maestro y la amplitud de un magisterio. Pero creo que además hay algo que también me gusta mucho en este libro, que es que no se detiene José María en la definición estrecha de los géneros literarios. Y yo tal vez estoy de acuerdo que a lo mejor no hubiera acabado con Roger Bartra, tal vez hubiera, pero sí me parece muy importante que esté Roger Bartra, porque siendo uno de los científicos sociales más importantes de Hispanoamérica, también yo creo que es uno de nuestros mejores escritores. Y yo recuerdo en ese sentido algo que me decía un maestro que precisamente nos incitaba a la contaminación de saberes, ¿no? Que yo quería aprender alemán, que lo logré, pero me decía, bueno, si tú quisieras leer la literatura del siglo XIX solo en los escritores alemanes, pues te perderías la mejor prosa, ¿no? La de Schopenhauer y Nietzsche, me decía. Entonces creo que esto es muy importante, de abrir digamos, los límites muy estrechos a menudo de lo que es la apreciación literaria y encontrar la excelencia literaria en los más distintos géneros, ¿no? Luis González y González es uno de nuestros mejores escritores costumbristas, quizá el mejor, ¿no?
creo que el mérito del libro de José María no solo radica en esta visión panorámica que ofrece, sino también en un método de lectura que a mí me parece ejemplar y que yo resumiría en 3 rasgos. Uno, que es volver a dar el énfasis a la impresión personal en la crítica literaria. 2, el permiso para la digresión inteligente, ¿no? Y 3, la provocación bien temperada. Para referirme al primer rasgo, yo diría que a lo largo de estos textos, Espinaza, a contrapelo de lo que ocurre con ciertos académicos o con ciertos reseñistas que conciben lo que escriben como si fuera una ciencia exacta, él más que apelar a la objetividad o a la infalibilidad de su juicio, apunta a la autenticidad de su gusto y muchas veces de manera muy directa al amor o a la reticencia que siente por determinada obra o autor. Yo creo que esa honestidad es muy importante y que establece una identificación inmediata con el autor. El segundo rasgo también es evidente. Espinaza sabe pasear por su escritura, sabe rodear a su objeto de estudio, sabe ser como estos animales cazadores, como estos gatos que se entretienen con sus presas y antes de ingerirla juegan con ella y a veces ya se la comen, ¿no? Pues digamos, en cuanto al tercer rasgo, yo creo que este libro tiene una franqueza casi inédita en una escena literaria muy bien portada, ¿no? Donde en la cantina pues somos unas lenguas viterinas, pero en el foro pues, todo es una maravilla, ¿no? Entonces creo que Espinaza es muy franco, pero no se trata de este desahogo vitriólico del resentido o tampoco de la crítica por consigna del militante, ¿no? De un grupo que le va a pegar al otro, sino que se trata de una actitud esencial viril, yo diría, de franqueza, que sin embargo guarda pues un envidiable equilibrio analítico. Y pienso, simplemente para ilustrar esto, en las 3 reseñas que hace José María Espinaza de 3 libros sobre Octavio Paz que aparecieron en 2014 de 3 escritores muy próximos a la figura de Octavio Paz, los de Christopher Domínguez, de Guillermo Sheridan y de Adolfo Castañón, que pues son reseñas con un lenguaje que parecería brutal, digamos, dentro de una mesa como estas, pero que finalmente también reconocen los méritos, las virtudes de estos libros. Entonces yo creo que estamos ante un lector, que no escatima admiraciones, pero que no se ahorra críticas, sobre todo, y eso me parece muy bien, hacia esas prestigios inerciales que tanto daño le han hecho a la literatura mexicana, Pietro Fuentes, Poniatowski, en fin, todos esos seres, ¿no? Que creo que también que prescinde con mucha fortuna de las citas y de los aparatos críticos, pero no del sentido común y de la exigencia del buen lector, ¿no? Y que evita dar certificados de aptitud, ¿no? Pero que no practica la opinión neutral ni escurre el bulto. Y yo creo que todos estos atributos que estoy diciendo pues pertenecen sí al mundo de la crítica literaria, pero quizá pertenecen más al mundo de la conversación. Y que por supuesto pues este libro merece pues discutirse en el aula, pero yo creo que su ámbito de nacimiento y también su ámbito más natural de discusión pues es la tertulia. Y bueno, yo al final quiero decir que pues hemos sido vecinos con José María, que por las inclemencias de la ciudad luego no nos vemos tanto, pero que la lectura de este libro pues ha sido una suplencia de muchas tardes de café o de cantina que nos debemos. José María, muchas gracias por la invitación. Gracias, Armando. Yo tenía la ilusión en esta presentación de que iba a poder juntar a los 4 coeditores del libro. Francisco Magaña me había dicho que venía, pero cuando me di cuenta que por la
crisis de los presupuestos para cultura venía a pie de Villahermosa. No era obligatorio estar aquí. Y había pensado que Federico de la Vega no había llegado, pero ahora lo veo entre el público. Gracias también por el apoyo para que este libro saliera, y para Marisa también muchísimas gracias. Y le voy a pasar la palabra ahora a Eduardo Vázquez, poeta, crítico, promotor de la cultura, director de este lugar donde estamos, a quien le agradecí ya la hospitalidad, y que fue testigo desde los años 80, cuando yo regresé a México después de una estancia más o menos larga fuera, de muchos de los textos que aquí están escritos, cuando él y yo trabajamos juntos en la revista La Orquesta, después en la UAM. Él estuvo, en el periodo que yo estuve como jefe de publicaciones, estuvo también muy cercano, y que tiene una mirada en ese sentido muy cercana, en el sentido afectivo, a los textos que en este libro se han publicado. Eduardo, por favor. Bueno, para continuar con estas esquizofrenias, yo suelo moderar las mesas en San Ildefonso, soy lo primero que pregunté. El me dijo, no, eso lo hago yo. Entonces, me siento huésped en lo que hoy es mi casa, y lo agradezco mucho. Agradezco que José María me invitara. Una parte de mí resintió la tarea de las 500 páginas, y lo que pasa con estas cosas es que al final puedes odiar al autor o puedes agradecerle que te haya impuesto esta tarea, y bueno, un poco de las dos cosas. Queda mucho más la gratitud, porque hablaba José María de la cercanía, y es curioso porque a veces esa cercanía hace que no veamos a la gente, que no la leamos, y esta imposición de leerlo de esta manera, de apresurarme en algunas páginas, de detenerme en otras, de revisar mucho otras, me ha permitido redescubrir a una persona que conozco hace muchos años y que también la quiero. La presencia de José María Espinaza en nuestra prensa cultural ha sido ininterrumpida durante más de 40 años, ya sea en calidad de editor o colaborador, de director o integrante de un consejo editorial. Yo lo conocí fraguando en 1986 la revista La Orquesta, convocado por los políticos Heriberto Galindo y Miguel González Compeán, y al lado de los entonces jóvenes Christopher Domínguez y Galo Gómez. Colaboré con él en ese momento editando una serie de libros que se llamaron Cuadernos de la Orquesta, que Espinaza proponía, entre los que se encontraron Los demonios de la lengua de Alberto Ruiz Sánchez, Conferencia de vampiros de Francisco Segovia, La revelación y los días de Javier Sicilia y Tomás Calvillo, Robinson de Francisco Hinojosa y Corona de Datura de la intensa poeta de vida breve Amelia Bertis, que tanto quiere Resillas, que está aquí entre nosotros. Sé que mi memoria no es capaz de registrar todos los proyectos editoriales en los que alguna vez se involucró José María, pero enumero al vuelo: Intolerancia, dedicada al cine; La Jornada Semanal, con Roger Bartra y Galo Gómez; Tierra Adentro, apoyado por Jorge Ruiz Dueñas, que divulgaba la literatura joven de todos los estados de la República; El Periódico de Poesía, en el que también trabajamos juntos, impulsado por Marco Antonio Campos;
Son algunos de los proyectos editoriales que se me vienen a la memoria. También recuerdo su paso por Vuelta, de la que salió expulsado casi inmediatamente por un conflicto con José de la Colina, lo mismo que del suplemento cultural de Novedades, y desde luego pienso en la editorial de poesía y ensayo que creó junto con su compañera Ana María Jaramillo hace más de 2 décadas, Ediciones Sin Nombre, la casa editorial en la que aparece el libro que hoy presentamos. Para una política del texto, notas sobre la literatura mexicana después de 1968. Es un texto como de Marx, ¿no? Hace 30 años, al ver aparecer textos de José María Espinaza en casi todas las revistas y suplementos de la época, de la ciudad y de provincia, y al escucharlo dispensarse de continuar la tertulia en el café o la cantina para ir a esta o aquella redacción, sus amigos decíamos con maledicencia juvenil que en la nómina de Chema, así se le llamaba, así le hemos llamado desde entonces, no se ponía el sol. Una consecuencia de esta frenética e ininterrumpida actividad de reseñista, redactor y editor es el libro que hoy presentamos, donde una parte de aquellos textos ha pasado primero por la criba, por su propia criba, pero después han sido reeditados, hilvanados con otros textos, evidentemente corregidos, pero no demasiado, y ligeramente intervenidos, a veces con un leve comentario que sirve como serpiente o escalera para comunicar un texto o lo antecede. Pero de ninguna manera se trata de textos reescritos, donde el conocimiento acumulado y el gusto transformado por los años, para bien o para mal, adultere considerablemente la intuición, lucidez, torpeza o frescura inicial, pero que en conjunto, reunidos y ordenados, podemos leer como un largo relato de un lector compulsivo y un reseñista hiperkinético, y donde el autor parece sorprenderse a la vuelta de los años de la propia consistencia de su escritura, a pesar de ser esta el fruto de un proceso accidentado, sujeto a muy diversas intenciones, que lo mismo tiene como origen la reseña de 2 cuartillas que la presentación del libro, el ensayo más largo para una revista que el prólogo redactado a pedido, donde se observa el tiempo largo de la reflexión y la inmediatez del periodismo literario. Algo en el devenir profesional de Espinaza me recuerda aquel libro de memorias de Rafael Cancinos Asens, la novela de un literato, donde el amigo de Jorge Luis Borges revela las vidas cruzadas de periodistas, poetas, redactores, traductores, vagos, pícaros y todo tipo de buscavidas, y cuyos escenarios dramáticos se desenvuelven fundamentalmente en las redacciones de los periódicos, los cafés, las tabernas, los salones de sociedad o los burdeles, e incluso en los amaneceres del bosque, cuando las opiniones vertidas en artículos y reseñas podían llevar a sus autores a matar o morir en duelos con espada o con pistola. Espinaza es descendiente de eso que a finales del siglo XIX y principios del XX se llamaba mundo literario, lejano todavía a la pretendida asepsia de la academia, más retórica que tinta, que sobrevendría más tarde, lo mismo que de la llamada industria editorial con sus fastuosas y multitudinarias ferias, con su estrecha relación con el poder político y económico. Por el contrario, José María se ha formado entre literatos, como su propio padre, Juan Espinaza, que aunque ejercieron la docencia, preferían la literatura al aula y el poema a la licenciatura. Escritores para los que el trabajo era más que una profesión, un oficio, una forma de estar en este mundo, de participar de él, de ganarse el pan, de desear la gloria, mas no el ascenso. Chema no es tan ingenuo como para pensar que la vida
es literatura y solo literatura. Lo que sí piensa es que la literatura es quizás la forma más interesante de escuchar al ser humano, de entenderlo. Frente a la disyuntiva que plantea Jorge Semprún en una situación extrema, la del campo de concentración, la disyuntiva de la literatura o la vida, Espinaza, como Semprún, optaría por la vida, pero también, como el escritor español, haría de esta decisión un hecho literario, una reseña, un poema, un artículo o una novela. El libro que hoy presentamos da constancia de esa convicción, casi se diría de esta fe, de no ser porque la propia experiencia literaria, su intimidad con el texto y sus autores lo hayan convertido irremediablemente en un agnóstico, cuando no en un escéptico. Para una política del texto, es un libro hecho de retazos, lleno de costuras, de cicatrices, de sobresaltos. Espinaza asume esa naturaleza del libro y además la reivindica, no como una estrategia creativa que significaría un control, una pedante superioridad del autor frente a su propia escritura, sus capacidades y limitaciones, sino como circunstancia, pues se reconoce como un lector voraz, mas no ordenado, como un escritor sin freno, pero a salto de mata, o más bien de redacción, de imprenta o editorial. De ahí que se autoinscriba, y estoy a punto de decir que se reivindique, dentro de una cierta tradición de lo inacabado, una literatura que no aspira a la obra maestra, a la trascendencia y a la perpetuidad, sino a la vida efímera, pero palpitante del diario, pero que no por ello es superficial ni banal, sino combativa e intensa. Él mismo define estos trabajos como tepalcates. No son las piezas sobrevivientes de una... No son, sin embargo, las piezas sobrevivientes de una obra mayor, sino lo que queda de una pasión lectora y literaria. No el leño fresco, ni el fuego en toda su grandeza, sino el rescoldo ardiente. Sin embargo, al reunir todas las piezas, al pegarlas, aparece este libro, que no es tampoco un rompecabezas donde finalmente todas las partes embonan, y donde la caótica pero sistemática tarea del periodismo cultural, del reseñista, del lector, de pronto encuentra una coherencia consumada, sin otra cosa, no aquella que nos serena por coherencia, por su orden, sino aquello otro, lo que nos desconcierta por su riqueza, por su diversidad, por su contradicción. No un ecosistema en equilibrio, sino la ciudad que habitamos, con sus rostros múltiples, sus infiernos y paraísos, sus bellezas y derrumbes, el milagro de un jardín en el solar. Pero ¿cómo definir todo esto, o por qué definir con todo esto con un concepto tan rígido, tan carcomido por la realidad, tan aguzanado por la práctica social como el de política? Está tan desprestigiada la política que los políticos profesionales no dudan en pedirnos, en el colmo del cinismo, que no politicemos lo que dicen o hacen, asumiendo con descaro que su concepto de política es sinónimo de adulteración, marrullería, mentira, manipulación, ocultamiento de un interés inconfesable que se disfraza de bien público. Por eso sorprende que un escritor que casi nunca habla de política y que cuando lo hace habla casi siempre de otra cosa, la escriba aquí como una tarea, como un sentido del texto. ¿A qué se refiere Chema cuando nos propone una política del texto? ¿Alude a una cierta manera de pensar, de leer y de escribir? Quizás podamos respondernos esta pregunta, aunque solo sea de manera provisional, si nos referimos a los libros y los autores que abordan. Para empezar, hay que decir que este libro, dentro de su libre abordaje, conserva una taxonomía tradicional, ordena escritores y obras en el tiempo y establece un punto de partida post-68 y divide los reinos de la poesía y de la prosa,
de la ficción y el ensayo, norte y sur, este y oeste. Pero aunque es cierto que ensaya con relativo éxito un ejercicio de reflexión más o menos historicista e incluso sociológico, donde se propone justificar su referencia al año de 1968 y a las heridas y frustraciones, al rencor incluso que deja marcado aquel año en nuestra cultura y sociedad, la verdad, que tampoco esconde, es que la razón genuina de este punto de partida es biográfica. Tiene que ver con su nacimiento, no biológico, sino como lector e incluso como escritor. Si en 1968 José María Espinaza tiene 11 años, se entiende que sus facultades de lector se desarrollaran justo después, y este libro es la recapitulación no de un lector que se fascinó por los clásicos y navegó por las extensas aguas de la literatura universal que le precedían, sino de quien conquistó su mayoría de edad, se podría decir incluso que su ciudadanía, conversando con sus contemporáneos, sus padres, sus hermanos mayores, así como los de su camada. Octavio Paz, Bonifaz Nuño, Eduardo Lizalde, Gerardo Denis, Francisco Cervantes, Gabriel Said, Juan José Arreola, Elena Garro, Rulfo, Sabines, Tomás Segovia, Inés Arredondo, Salvador Elizondo, García Ponce, José Emilio Pacheco, Monsiváis, entre los primeros. José Agustín, Héctor Manjarres, Alejandro Aura, David Huerta, Marco Antonio Campos, Bartra, Campbell, entre los segundos, y Christopher Domínguez, Juan Villoro, Jorge Esquinca, Francisco Segovia, Verónica Volkov, entre los terceros. No de todos escribe un ensayo, pero con todos convoca y a todos los convoca a su reflexión. Esto me lleva a pensar que este libro es el testimonio de una necesidad muy profunda de dos cosas: entender a la gente de su tiempo, por un lado, y proponer un diálogo con ellos, por otro. A eso me refería más atrás con la voluntad de Espinaza de hacer de la literatura, del periodismo literario y la ficción una forma de participar, de integrarse, de pertenecer a su tiempo, de formar parte de él. Es necesario ya decir desde dónde escribe, cuál es su estrategia de pertenencia, y quizás esto nos sirva para acercarnos a su particular uso del concepto de política que utiliza para titular su libro. Quizás más como una provocación, abro un paréntesis aquí, provocar en el sentido más colombiano que mexicano, quizás por influencia de su mujer Ana María, es decir, en el sentido de que nosotros usamos de antojar o de invitar. Creo que la política de lectura y escritura tiene que ver primero con el placer de la crítica. No escribe ni la más intrascendente de sus reseñas para glosar o documentar, sino para ejercitar el músculo del pensamiento crítico. La crítica como el único camino para entender lo que se lee, para mirar con ojos propios. La crítica como la única forma posible de lectura que implica una actitud activa y no pasiva. Chema no lee para saber, para ser un repositorio de conocimientos más o menos ordenados y de amplio acervo. Lee para pensar con el otro, para conversar y casi siempre para disentir. Pareciera que si está de acuerdo se aburre. Goza coincidir a condición de que la coincidencia sea fruto del disenso. Para Espinaza, la comunión de la amistad, la lectura tiene mucho de eso, nace de revelar las contradicciones, las paradojas, las debilidades del otro. El otro como texto, no porque se ufane de ninguna superioridad intelectual, sino porque es su manera de acercarse, de entender, de mostrar incluso admiración. El sentido crítico de Espinaza está acompañado, ya lo hemos dicho, de una conciencia de lo provisional que tiene que ver con la naturaleza del periodismo, y ello le permite ejercer con libertad una cierta capacidad de improvisación. Lo que leemos en estos textos
no es un razonamiento largamente considerado, apoyado en una investigación rigurosa y sustentada en los saberes de otros debidamente citados, tal como se edifica el conocimiento académico, también llamado científico. No es el fruto perfecto, diría el poeta, sino la constatación de alguien que piensa mientras escribe, que piensa lo que escribe, casi prescindiendo del filtro, del superyo. No es el taquimecanógrafo de las ideas concluidas, sino la realidad de un pensamiento en acción, que se pregunta y responde ahí mismo, frente a nuestros ojos, por lo que nos da la impresión de ser testigos de un pensamiento en proceso, siempre inconcluso, que tiene la consistencia del agua más que de la piedra. La naturaleza de esta narrativa provoca, ya lo han intuido o ya lo hemos escuchado, el conflicto. No es raro que por ese camino Chema haya resultado incómodo, como a veces resulta todo lo que no es previsible. Tiendo a pensar que esa incomodidad es parte fundamental de su política del texto. Espinaza no escribe para agradar, no escribe, como confesaba García Lorca, para ser querido, sino para entender y desentrañar, y sabemos que las entrañas no siempre son agradables. Pero pienso que en esa actitud hay una generosidad que no siempre se le reconoce y que hoy quisiera hacerlo yo frente a ustedes. La de quien más que desear ser querido, aceptado o incluido, quiere abrir el corazón del texto del otro con la razón propia, que es una forma ciertamente violenta, pero sincera y verdadera del afecto, del cariño y la fraternidad. Felicidades, José María, y muchas gracias. Dejo de ser moderador para ser autor. Y empiezo diciendo que agradezco las 3 lecturas y que mi primera reacción es pensar, eso hice. Y me han dicho cosas que no sabía que había hecho. Eso es lo que hace la crítica. No quiero abundar porque ya ha sido extensa la presentación. Quiero solamente comentar 2 cositas. Una que se ha mencionado varias veces, la relación de este libro con la historia mínima de la literatura mexicana del siglo XX. Yo siempre decía en broma que después de empezar a hacer crítica literaria a finales de los años 70 y tomar como bandera una lucha frontal contra el academicismo esterilizador que tenían nuestras universidades, en castigo me ofrecieron ser editor en el Colegio de México. Pero esa experiencia, los 12 años que estuve en el Colegio de México, me revelaron también la existencia de otra academia que personificaban muy bien los 2 presidentes de la institución con los que me tocó trabajar, Andrés Lira y Javier García Diego. No eran esos cuadrados académicos que poblaban muchas de nuestras instituciones. Y eso llevó a que Javier García Diego en un determinado momento me propusiera escribir esa historia mínima. A lo mejor lo cuento al revés. Yo fui a verlo y le dije, oye, ¿no te gustaría que escribiera una historia mínima? Y él dijo que sí. Yo no era doctor, yo no era académico, yo era un técnico dentro de la institución. Y él me dijo, ok. Y yo pensé en mi interior, esto es pan comido, tengo muchísimas notas y cosas escritas, esto me lo he hecho en 2 meses. No,
no es lo mismo un libro que otro, porque a veces sus impulsos son radicalmente distintos. Creo que los tres han señalado esa diferencia, pero también han señalado la relación estrecha que hay entre un intento y el otro. También lo había hecho amigos que han leído el libro, como Miguel Ángel Gemain, José Ramírez, que ya lo conocían y lo relacionaron con ese otro libro. Yo decía, aquel es un viaje en aeroplano, este es un viaje por la tierra, es a pie. La otra cosa que quiero decir es donde, de alguna manera, ustedes saben que la esquizofrenia nunca garantiza que una voz sea una y otra voz sea otra, sino que a veces se mezcla, y que eso es lo grave. Bueno, con la presentación del día de hoy empiezan los actos de celebración de 25 años de Ediciones Sin Nombre. Cuando empezamos, nunca creímos que pasaríamos del segundo año. Entonces, eso se ha conseguido gracias a los lectores, gracias a ustedes, gracias a los escritores que colaboran de distinta manera. Evodio y Eduardo son autores del editorial, tú vas a ser en algún momento autor del editorial, y muchísimas gracias nuevamente por la presencia de todos ustedes aquí.